Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Patricio Polisi, soy director general de la consultora Visión Humana. Los organizadores de este evento, la presentación de nuestro estudio, La empresa que queremos, un estudio que venimos realizando hace bastantes años y que queremos compartir los principales resultados y también los análisis de la información que hemos levantado en la versión de este año. Así que muchas gracias por el interés, su tiempo. Sabemos que estamos en una época del año complicada, un año además muy complicado, así que los tiempos son capital muy importante para todos ustedes, así que les agradezco mucho a las personas que han estado y que están presentes hoy día en la actividad que vamos a realizar. Antes de partir, quiero agradecer a las organizaciones que nos han apoyado, no solamente en este evento, sino que los eventos que hemos realizado, a la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Acción Empresas, a la ANDA, que ha estado también presente en todos los eventos, la Asociación de Agencias de Medios y la revista Bull, han sido los partners que han estado presentes en el desarrollo de esta actividad y también de las actividades anteriores que hemos realizado. Les recuerdo, para quienes no han tenido la oportunidad de participar en los eventos anteriores, que este corresponde ya al tercer evento de presentación de nuestros estudios. La primera presentación que hicimos fue respecto del estudio Chilescopio. La segunda presentación que hicimos fue respecto del estudio Zoom al trabajo. Y hoy día estamos para revisar los principales resultados de nuestro estudio, La empresa que queremos. Así que los invitamos también a visitar nuestra página de Visión Humana Canal. Ahí están alojadas las charlas que hemos realizado respecto de los anteriores estudios. Va a estar también disponible el video de lo que vamos a realizar hoy día. Y también pueden acceder a las presentaciones públicas de cada uno de estos estudios. Así que quedan cordialmente invitados a participar en la actividad que vamos a realizar ahora, pero también a revisar las actividades que hemos realizado anteriormente. Bien, quiero presentar la actividad de hoy día. Hoy día tenemos una actividad muy interesante, no solamente desde el punto de vista de la información que vamos a compartir con ustedes, sino que también de los análisis. Nos acompañan expertas en los temas que vamos a ir hablando, Verónica de Benín, académica de la Escuela de Negocios y miembro del directorio de Vía Academic, va a estar analizando algunos resultados del estudio y entregando también sus puntos de vista sobre los temas que aborda el estudio. También nos va a acompañar Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresa, una organización dedicada a estos temas que nuclea a empresas que están interesadas en fortalecer su relación con los entornos, la sostenibilidad, la sustentabilidad y la responsabilidad social. Así que cuando correspondan las presentaciones de cada una de ellas, voy a hacer referencia más en detalle a su currículum, pero desde ya, Verónica, Marcela, agradecer también la presencia que van a tener en este evento. Muchas gracias, porque la opinión que ustedes nos van a dar, de seguro, nos va a dar una opinión, una perspectiva distinta de lo que vayamos revisando a partir del estudio. Así que no me queda más que iniciar esta actividad presentando los principales resultados de este estudio. Claramente no podemos empezar sin hacer una pequeña reflexión más de contexto, sin perjuicio que ya me imagino ustedes recibirán mucha información respecto del proceso en el cual estamos. No debemos olvidar que estamos en un momento bien particular de nuestra historia como país y un momento bien particular en el proceso de desarrollo de nuestra sociedad. Desde mi perspectiva, estamos en un punto de inflexión en el proceso de transformación de nuestra sociedad, un punto de inflexión que se expresa a través de crítica, debate, replanteamientos, y que debiesen, creo yo, converger en nuevas expectativas. ¿Nuevas expectativas respecto de qué? Nuevas expectativas respecto de todo, diría yo. Respecto al rol del Estado, respecto al rol de las instituciones y respecto del rol
de las empresas. Por lo tanto, creemos que las empresas, como actores relevantes de nuestra sociedad, no pueden quedar ajenos a este proceso social que se está produciendo en nuestra sociedad, pero claramente lo debe hacer desde una actitud de mayor sensibilidad y apertura que en el pasado, de manera de codificar adecuadamente e integrar todos los cambios que hoy día están experimentando las personas. Y esperamos que el estudio, de alguna u otra manera, sirva para ayudar a las organizaciones, a las empresas, a decodificar mejor los cambios que se están dando en nuestra sociedad y particularmente lo referido a las expectativas que la sociedad va desarrollando hacia el rol y el actuar de las empresas. Ese es el sentido más general que tiene el estudio. Bien, el estudio es un estudio que se viene realizando desde el año 2016, es un estudio que se realiza anualmente y como lo dijimos, su objetivo fundamental es detectar y comprender los cambios en las expectativas y percepciones que la sociedad chilena tiene respecto de las empresas. Es entender qué es lo que la sociedad espera, cuál es la demanda que la sociedad tiene respecto a las empresas, si esta sociedad está cambiando, cómo esas expectativas y percepciones respecto a las empresas se están modificando también, de manera de que las empresas puedan decodificar esos cambios e integrarlos en sus estrategias y en sus acciones, particularmente que impliquen relación con sus grupos de interés. El estudio se basa en encuestas en línea a 2.144 personas de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos y muy importante con una cobertura nacional. Están incluidas personas de todas las capitales regionales, más otras ciudades o comunas emblemáticas del país, por lo tanto tiene una cobertura nacional muy importante. Y estas encuestas se realizaron durante agosto y septiembre de este año, muy importante considerar ese tiempo por todo lo que está ocurriendo. Los meses son muy importantes considerar porque cada mes de este año tiene una dinámica bien particular. Por lo tanto, el periodo de tiempo a considerar en el cual se hicieron estas entrevistas fueron en agosto y septiembre de este año. ¿Cómo se puede acceder a este estudio? Ustedes pueden acceder a través de 3 formatos. Primero, va a haber una versión pública. Ustedes van a tener la posibilidad de descargar una versión pública, que es fundamentalmente la que vamos a presentar hoy día. Tienen la posibilidad también de adquirir la versión completa del estudio o de solicitar o acceder a alguna charla dirigida a las empresas o a las organizaciones que quieran compartir los principales resultados de este estudio y, por lo tanto, generar un debate, un proceso de reflexión y también de definiciones de acciones en función de los resultados o de los insights que arroja este estudio. Bien, habiendo ya hecho esta primera introducción, quiero empezar a compartir con ustedes los principales resultados de este estudio. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es qué visión tenemos de nuestro país. Claramente el contexto de este estudio tiene que ver con las necesidades, las expectativas que las personas tienen respecto de la sociedad, respecto del país. Acá tenemos un primer resultado, un primer dato que fundamentalmente tiende a recoger la reacción más emocional que las personas tienen respecto de sus niveles de satisfacción con el país en general, entendiendo el país como cada uno lo entienda, con cada uno los énfasis que se pongan, pero es importante considerar esta reacción general que la gente tiene con su relación con el país o con el desarrollo del país o con el modelo de país que le toca vivir subjetivamente. Y vemos acá que los resultados no son muy alentadores, solamente un 25% de las personas declara estar satisfecho o muy satisfecho con el país. En contraste a esto, un 47% de las personas declara estar derechamente insatisfecho o muy insatisfecho. Esto, fíjense, ahí está la evolución que ha tenido este indicador. Si vemos los niveles de satisfacción, que es la barra que está arriba, el 2014, un 42% de las personas declaradas estar satisfechos o muy satisfechos con el país en general, y esto llega hoy día a un 25%. Así que ahí, lamentablemente, la visión crítica respecto del país ha ido aumentando y dejándonos en un estado en el cual solamente prácticamente 2 de cada 10 chilenos y chilenas
personas que viven en este país declara estar satisfecho con el país en general. ¿Y cuáles son las expectativas de cambio a partir de esta reacción, a partir de esta insatisfacción? Bueno, muy altas. 71% de las personas declara derechamente que el país debe realizar muchos cambios, 27% que debe realizar algunos y solamente un 2% de las personas declara que el país no requiere cambios. Es decir, las expectativas de cambio en el país son absolutamente mayoritarias. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esas expectativas en los distintos planos, político, institucional, económico, etc. Aquí está la evolución que ha tenido este indicador, está el mismo porcentaje, ese 71% que alcanzamos en el 2020. Desde el 2012 vemos que han habido algunas variaciones en algunos años, donde las expectativas de cambio han sido más altas, pero si miramos los últimos 4 años, ese nivel de expectativas se mantiene relativamente estable, pero, como lo dijimos anteriormente, muy alto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir respecto de lo que significa esto para lo que vamos a seguir hablando? Del rol, del nuevo rol, de la nueva demanda que hay respecto a las expectativas. Que esta baja satisfacción con el modelo de país y sociedad, que está implícito en estas evaluaciones, junto a las importantes expectativas de cambio que tienen las personas, ofrece grandes oportunidades de contribución económica y social para las empresas. Yo creo que es muy importante que las empresas vean esto como una oportunidad de contribución. Si hay algo en que las empresas son expertas es en satisfacer necesidades. Y cuando las personas declaran altos niveles de insatisfacción con su modelo de país y con su modelo de sociedad, las necesidades están evidentes, son evidentes, y por lo tanto las empresas tienen que ver esto como una oportunidad, pero para lo cual, nuevamente, se necesita decodificar muy bien cuáles son esas necesidades que aparentemente no se están viendo satisfechas por el modelo de país o el modelo de sociedad que hemos construido. ¿Cómo evaluamos el rol de las empresas desde esta perspectiva? ¿No? Ya estamos diciendo que hay un contexto de oportunidades, estas insatisfacciones que la gente tiene de alguna u otra manera representan carencias, expectativas no cumplidas, no satisfechas, y por lo tanto ahí hay un espacio de oportunidad que obviamente va a implicar que las empresas entiendan su rol de una manera distinta. Vamos a hablar de eso más adelante, pero es importante para emprender ese camino entender cuál es la visión que hoy día existe respecto de las empresas, del rol de las empresas. Y vean ustedes que el primer dato que les muestro acá es el porcentaje de personas que declara estar de acuerdo, muy de acuerdo con la relevancia que las empresas tienen para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Aquí concretamente la pregunta, y la leo porque es bien importante. ¿Cuán de acuerdo está usted con que las empresas son indispensables para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad? 67%, o sea, casi 7 de cada 10 personas está de acuerdo con que las empresas juegan un rol importante para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad. Por lo tanto, no está en tela de juicio la relevancia que las empresas tienen para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Esta relevancia se ha mantenido relativamente estable, 67% el año 2016, 70% el año 2018 y 67% este año. Se ha mantenido relativamente estable la importancia que las personas le dan a las empresas para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Sin embargo, hay algunos matices. Aquí vamos a ver algunos matices. El estudio nos permite analizar las diferencias en toda la información que vamos revisando a nivel de género, generaciones y, muy importante, territorios, zonas geográficas. Hay muchos matices a nivel geográfico, no los vamos a analizar en la presentación de hoy día, pero se los menciono. Todos estos indicadores varían mucho según las zonas geográficas, porque cada zona geográfica hay una historia distinta con las empresas, con el desarrollo productivo de la zona, y por eso que se dan matices bastante interesantes de analizar. Pero si lo analizamos, los matices, la relevancia que las personas le dan a las empresas según sexo, vemos que aparece una relevancia importante tanto en mujeres y hombres, pero aparece un poco más marcada la relevancia que se le da a las empresas en el caso de los hombres. Si vemos esto a nivel de las generaciones,
Acá tenemos la generación Z, la generación Millennial, la generación X y los Baby Boomer. Vemos ahí esta curva de relevancia que fundamentalmente tiene que ver con la edad. Es la generación Z la que ve menos relevante a las empresas para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Yo creo que esa menor relevancia tiene que ver con el concepto tradicional de empresa. Si seguimos entendiendo las empresas como tradicionalmente se entienden, pero si empezamos a entender las empresas de una manera distinta, yo creo que la relevancia que le asignarían las personas que son de esa generación, que son personas de 18, 21 años, sería mayor. Pero eso es lo que hoy día se refleja a partir del estudio desde el punto de vista generacional en cuanto a la relevancia, la importancia que tienen las empresas para el bienestar y desarrollo de la sociedad. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es el juicio que las personas hacen respecto de la contribución que las empresas hacen a la sociedad? Acabamos de ver la relevancia, otra cosa es el juicio, la evaluación que hacen. Aquí, como ustedes pueden ver, es bastante más baja, 43%. Recuerden, casi un 70% declara que las empresas son relevantes. Sin embargo, un 43% declaran que las empresas efectivamente contribuyen en algo o mucho a la sociedad. Entonces, ahí hay una brecha en términos de la importancia que la gente le asigna versus lo que está viendo concretamente en términos de orientación de las empresas a contribuir a nuestra sociedad, que es bastante más bajo, 43%. Este indicador tampoco ha tenido grandes variaciones, incluso las variaciones respecto al año pasado, entendiendo que ahí están fundamentalmente las dos crisis que hemos vivido, la crisis del estallido social y la crisis de la pandemia, no han generado mayor variación respecto de la evaluación. Este cambio no es significativo estadísticamente. Vamos a ver si esta evaluación respecto del actuar de las empresas en la pandemia quizás va decantando, todavía no ha decantado, y quizás se va a apreciar el próximo año. Pero lo que tiene que ver en lo inmediato, ese efecto que supuestamente debería uno esperar en una mayor contribución de la empresa a la sociedad, no se ha visto de manera tan clara. Quizás una mirada general no nos sirve, y ahí tenemos que conectarnos con una mirada más sectorial, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, y si miramos cómo evalúa la contribución a la sociedad que hacen las empresas nuevamente por generación, por generaciones, ven ahí ustedes que fundamentalmente la generación millennial es la más crítica respecto de la contribución real que las empresas han hecho a la sociedad. Es el grupo que tiene una evaluación mucho más baja y significativamente más baja que el resto de los grupos. ¿Cuál es el insight entonces que podríamos generar a partir de la información que hemos revisado? Que no se cuestiona la relevancia de las empresas para el desarrollo de la sociedad, no hay cuestionamiento o no hay mayor cuestionamiento respecto a aquello, sino que fundamentalmente la orientación tradicional que las empresas, con la que las empresas asumen su rol en la sociedad, que fundamentalmente tiene un fuerte foco económico. Yo creo que esa es la brecha que hay que cerrar. Bien, ¿qué define a una buena empresa? Esta es una parte central del estudio, bueno, se llama la empresa, justamente la empresa que queremos, por lo tanto, esta es la parte central del estudio, donde lo que buscamos entender fundamentalmente es la nueva demanda que la sociedad tiene respecto a las empresas. ¿Cómo va cambiando esta demanda o estas expectativas que las personas tienen respecto de las empresas? ¿Qué es lo que es una buena empresa para la sociedad chilena? Bueno, acá hay una pregunta del estudio que es central para respondernos esta gran pregunta, y que es entender cuáles son las características más valoradas, qué significa el concepto de una buena empresa para las personas que viven en este país. Bueno, ahí ustedes pueden ver que hay un elemento protagónico en la definición de una buena empresa, y que es el concepto de la transparencia. Le sigue el hecho de que una empresa sea cumplidora, innovadora, honesta y socialmente responsable. Yo diría ahí hay un conjunto de factores que apuntan a elementos comunes. La transparencia no tiene que ver con que la empresa abra información, haga disponible información. La transparencia tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de poder decodificar
las intenciones que tienen las empresas con todo lo que hacen. Recuerden que estamos en un contexto de desconfianza, la desconfianza hacia la empresa sigue siendo alta todavía, por lo tanto la transparencia tiene que ver fundamentalmente por poder entender bien las intenciones que las empresas tienen en todo lo que hacen. Cumplidora y honesta fundamentalmente tiene que ver con la importancia de la confianza, que lo sabemos sigue siendo un elemento muy importante, dado que es carente, está carente en la mayoría de las relaciones que establecemos, lamentablemente, por lo tanto sigue siendo un elemento muy importante. Y el factor innovador, muy importante, se ha instalado como un elemento que define lo que es una buena empresa de manera transversal. Tradicionalmente era un atributo asociado a los vanguardistas, a las personas que estaban mucho más conectadas con la vanguardia de los productos, los servicios, pero hoy día el concepto de innovación es bastante más genérico. Por lo tanto, lo que las personas aparentemente están buscando una buena empresa, que haya una empresa que sea abierta, ¿no? Que muestre apertura, confiable, pero también innovadora. Son los elementos que aparecen con mucha mayor fuerza. Una empresa socialmente responsable, 30% de las personas elige esa característica, que está también dentro de las características más importantes de una buena empresa. Fíjense que es una característica que muestra bastantes matices según las distintas variables con las cuales uno puede mirar la información de este estudio. Tiende a ser más fuerte en las mujeres respecto a los hombres. Tiende a crecer la importancia de esa característica para definir lo que es una buena empresa a medida de que avanzamos en las generaciones de edad. Tiende a ser más fuerte los niveles socioeconómicos más altos como un criterio relevante. Bueno, y ahí hay algunas características relacionadas con los territorios o con las zonas geográficas que le dan una relevancia relativa distinta. Pero es una variable, una característica que tiene bastantes matices. ¿Cómo podemos resumir esto? No se asusten con esto, por favor. Se ve complejo, pero bastante simple. Imagínense que esto es el espacio y tenemos aquí una suerte de galaxias, ¿no? Y estas galaxias están alrededor de las distintas generaciones y tiene que ver con estos atributos que revisamos anteriormente y por lo tanto la cercanía de estos atributos a cada una de estas generaciones, estas galaxias como digo yo, tienen que ver con la importancia distintiva que cada generación le da a cada uno de estos atributos. Fundamentalmente el análisis acá es desde el eje X, es decir, horizontalmente, donde lo que vemos fundamentalmente que hay una generación que se desmarca en términos de las características que espera una buena empresa, que es la generación X. Fíjense que las otras generaciones de alguna u otra manera están más cercanas entre ellas, pero claramente la que se desmarca es la generación X. O sea, este análisis de mapas de posicionamiento o de análisis de correspondencia, que le llamamos los estadísticos, fundamentalmente nos muestra que es la generación X la que tiene características más distintivas respecto del concepto que tienen de lo que define una buena empresa y que se relaciona con esos atributos que ustedes pueden ver. Justa, cercana, fíjense que lo innovadora, ¿no? tiene que ver también con esa generación. Y acá nos encontramos con otro tipo de atributos que están asociados al resto de las generaciones. Pero lo interesante acá es observar cómo la generación X conforma un clúster en sí mismo, con características de una buena empresa que son distintivas respecto de las otras generaciones. La cercanía de los otros atributos a cada una de las generaciones muestra lo que es particularmente relevante para cada una de ellas. En el caso de la generación millennial, que sea honesta y transparente. En el caso de la generación X, que sea cumplidora y rentable. Y fíjense que es la generación baby boomer o las personas de edad más avanzada las que se conectan con esta característica de responsabilidad social, que lo vimos también en la lámina anterior. ¿Cuáles son los principales objetivos que tendría que tener una buena empresa? Aquí también les preguntamos a las personas no solamente qué características debería tener, sino que sus principales objetivos. Fíjense, ahí está el listado de objetivos y el orden de importancia que las personas entrevistadas le dan a todos estos objetivos. En primer lugar, aparece promover el bienestar de sus empleados y en segundo lugar, crecer y ser rentable económicamente. Son los dos principales objetivos que las personas le asignan desde su perspectiva a
las empresas. Por lo tanto, acá lo que vemos fundamentalmente es la búsqueda de una relación con las empresas fundamentada en la preocupación que tienen en sus colaboradores, pero también en términos de generar riqueza, pero una riqueza compartida. ¿Compartida con quiénes? Con quienes integran la organización. El concepto que yo veo detrás de estos dos aspectos que son relevantes es justamente eso. No se rechaza el hecho que las empresas sean rentables per se. Lo que se rechaza es que esa riqueza que las empresas generan no se comparta con aquellos que integran a la empresa, particularmente aquellos que están directamente integrados con la empresa, que son los colaboradores, pero yo tiendo a pensar que esto tiene que ver también con cómo la riqueza que generan las empresas se comparte con todo el ecosistema de grupos involucrados o que la conforman o que la apoyan. Así que ese es el gran mensaje que hay acá. Fíjense que los otros aspectos, cumplir la ley, satisfacer a los consumidores o cuidar el medio ambiente, si bien son importantes, tienen un segundo nivel de importancia. Lo importante acá es que la empresa cree riqueza, pero cree riqueza compartida. ¿Y con quién? Particularmente con quienes la integran, sus colaboradores. Yo diría el segundo grupo, que quizás aquí no está testeado, son los proveedores, ¿no? Que son los otros grupos en los cuales las personas esperarían que también la riqueza se comparta. Pero el concepto acá es riqueza compartida con el ecosistema. Bueno, acá tenemos el mismo gráfico que vimos anteriormente respecto a las características de una buena empresa, pero respecto de los principales objetivos, mirándolos generacionalmente. Nuevamente ocurre que es la generación Z la que tiene un posicionamiento bien particular. Las otras generaciones se asemejan bastante respecto del tipo de objetivos que señalan que caracteriza a una buena empresa y que fundamentalmente están vinculados con dos ámbitos. El ámbito de los consumidores, los trabajadores y los reguladores, es decir, ser capaz de cumplir adecuadamente con los trabajadores, los consumidores y los reguladores. Eso es más característico de las generaciones más adultas. Y las generaciones más jóvenes, en este caso representadas por la generación Z, fíjense el tipo de atributo que se conecta con esta generación. Cuidar el medio ambiente, relacionarse positivamente con todos sus grupos de interés. Fíjense que el concepto de grupos de interés hace más sentido a este tipo de generación que a las otras generaciones, y tener un propósito dirigido al bien común. O sea, vemos en esta generación un deseo de empresas orientadas a objetivos de armonía o de buena relación con su entorno. Fundamentalmente esa es la gran diferencia con las otras generaciones, que fundamentalmente se centran en objetivos relacionados con satisfacer o relacionarse bien con los grupos más tradicionales, trabajadores, consumidores y reguladores. Pero la mirada más de relación adecuada con el entorno está más presente en esta generación Z. Así que tenemos que irnos preparando para esa lógica. Bueno, y este año incluimos una pregunta nueva, distinta a las que habíamos hecho, y la pregunta tiene que ver con relevar aquellas características de una buena empresa para trabajar. Es decir, que las personas se posicionaran en una condición de trabajador o trabajadora para poder evaluar qué es lo que caracteriza a una buena empresa en ese escenario, en condición de empleador o empleadora. Y fíjense, esto me llamó mucho la atención, el atributo de confiable y honesta, el protagonismo que tiene. Ojo, estamos hablando acá de lo que caracteriza una empresa para aspirar a trabajar en ella. Esa es la pregunta, donde las personas, 71% de las personas declaran que un atributo que haría atractivo trabajar en una empresa es que esta empresa sea confiable y sea honesta. En segundo lugar, que entregue productos y servicios de calidad, que sea una empresa solvente económicamente, que contribuya a la comunidad, que cuida el medio ambiente, ¿no? Y ya más bajo, que sea innovadora o que sea una empresa líder. Fíjense la prioridad que le dan las personas. Fundamentalmente la prioridad tiene que ver con trabajar con empresas que hacen el bien, ¿no? Que se comportan éticamente, que entregan buenos productos, que contribuyen a la comunidad, obviamente que logra ser solvente económicamente,
pero fundamentalmente el concepto que está acá es que lo que hace atractivo a la gran mayoría es que la empresa haga el bien, y eso esté integrado en sus valores, no solamente en sus acciones. Bien, acá tenemos el mismo mapa generacional para ver cuáles son las características que se asocian más a cada una de estas generaciones. Recuerden que aquí estamos hablando desde el punto de vista del rol o el atractivo como empleador o como empleadora de una empresa. Y lo digo porque fíjense que en el caso de la generación Z, en este rol, lo que resulta atractivo o más atractivo para esta generación son justamente atributos que no necesariamente se conectan con el entorno. Acá hay un cambio de switch en esta generación y aquí aparecen atributos como el que sea innovadora o que entregue buenos productos o servicios de calidad como los atributos más relevantes o que hacen más atractivo trabajar en una empresa, ¿no? Por otro lado, acá tenemos las generaciones más adultas, donde aparecen fundamentalmente la importancia de la confiabilidad y la importancia de una empresa contributiva a la comunidad. Bien, entonces, ¿cuál es el insight que podemos llegar en esta parte? La sociedad fundamentalmente demanda empresas abiertas, confiables, innovadoras y que buscan crear riqueza compartida. Para mí, ese es el resumen de lo que hoy día define a una buena empresa desde el punto de vista de la sociedad chilena. Empresas abiertas, confiables, por lo que me entrega certezas, innovadoras, yo quiero que innove como un factor muy importante, y que también cree riqueza, que sean rentables, pero que esa riqueza se comparta, fundamentalmente con quienes las integran y que les permiten, obviamente, alcanzar esa creación de riqueza y valor. Bien, ¿cuál es la contribución de los distintos sectores de empresas? Acá lo que nosotros hacemos es evaluar la contribución, la percepción en realidad de contribución que existe asociada a los distintos sectores de empresas. Como una forma no de rankear, a mí no me gustan tanto los rankings, sino que fundamentalmente como una forma de entender qué están haciendo los sectores que se posicionan mejor en cuanto a su contribución social y qué están haciendo también aquellos sectores que se posicionan de manera más baja en términos de su contribución social. Por lo tanto, este ranking fundamentalmente nosotros lo hacemos para tratar de entender los factores que están a la base. ¿Cuál es la evaluación que hacen las personas de la contribución de los distintos sectores? Aquí no hay marcas, sino que fundamentalmente es una evaluación general que hacen de los distintos sectores. Ahí está el ranking de contribución. La pregunta acá es, ¿cómo evaluaría el grado en que los siguientes rubros de empresa contribuyen al bienestar de la sociedad o el bien común? Esa es la pregunta. Evaluar en qué medida cada sector contribuye al bienestar de la sociedad y el bien común. Y aquí está el ordenamiento que hacen las personas. Si uno saca un promedio, llegamos a un 54% de personas que declara que cada uno de estos sectores o que todos estos sectores en general contribuyen algo o mucho al bienestar de la sociedad, donde, como ustedes pueden apreciar, nos encontramos con ciertos sectores que están sobre el promedio. Ahí tenemos fundamentalmente el sector de tecnología, alimentos, universidades, salud, las empresas agrícolas, agua potable, telecomunicaciones y farmacias. Y por otro lado nos encontramos con algunos sectores que están bajo este promedio, que son fundamentalmente el sector pesquero, forestales, salmonera, las ISAPRES y la AFP. Más allá de lo que podríamos comentar del posicionamiento que tiene cada sector en cuanto a su contribución a la sociedad, yo creo que es importante entender los factores que explican por qué hay ciertos sectores que están bien posicionados en este sentido y por qué hay sectores que están muy mal posicionados en este sentido. Y yo creo que acá fundamentalmente lo que hace que los sectores bien posicionados estén donde estén, fundamentalmente tiene que ver con el rol que tienen en la vida cotidiana de las personas y en el desarrollo de las personas. Son sectores que desde su giro, por decirlo de alguna manera, no desde el punto de vista de acciones complementarias que realizan, sino que desde su giro contribuyen fuertemente al bienestar de la vida cotidiana y al desarrollo de las personas. En cambio, las empresas o los sectores, perdón, que están posicionados más bajos,
en este ranking tienen que ver con sectores que son percibidos agresivos con el entorno o que no contribuyen con la misión social que las personas le ascriben. Y ese es el caso de los sectores que están más bajamente posicionados en este ranking. Creo yo que esos son los factores que están a la base. ¿Cómo ha evolucionado esta evaluación promedio? Si nosotros promediamos los resultados de todos los sectores, ¿cómo ha ido evolucionando? Fíjense que la evolución, si bien no es significativamente más positiva, tiende a ser levemente positiva, desde un 47%, que en promedio se calificaba a todos los sectores como contribuyendo a la sociedad, hemos llegado a un nivel de un 54%. Y respecto al año pasado, aquí sí que se percibe una leve mejora. Es significativa, 5 puntos porcentuales, pero es muy leve. Pero es algo, veamos, esa tendencia va a ir creciendo. Si se decanta un poco más la contribución que han hecho los distintos sectores, particularmente en la forma de abordar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el insight acá? Los rubros de empresa mejor posicionados en su rol social son los que contribuyen al bienestar del diario de vivir y desarrollo de las personas, y que además su actuar ha estado alejado de prácticas orientadas a su propio interés o que dañan recursos concebidos como parte del bien común. Un poco larga la frase, pero aquí está condensada, creo yo, los factores que determinan el buen posicionamiento en cuanto a la contribución que los distintos sectores hacen para el desarrollo de la sociedad. Bien, y como última parte de esta presentación, y con esto quiero terminar, responder esta pregunta. ¿Somos consumidores más conscientes? Ya mirando este fenómeno desde el punto de vista del consumo. Fíjense que nosotros evaluamos permanentemente cuáles son los atributos de una buena marca, ¿no? Donde ahí está el atractivo que tienen los distintos atributos de una buena marca, donde dentro de esos atributos está el atributo de que la marca sea ecológica. Hoy en día, según la última versión de este estudio, el atributo ecológica se posiciona como en cuarto lugar dentro de todos los atributos más valorados. ¿Cuáles son los atributos más valorados de una marca? Que sea honesta, cumplidora, nuevamente la confianza, innovadora y ecológica, fíjense, súper importante. Ahora, pero además, acá lo que tenemos es el lugar que han ido ocupando estos distintos atributos en los distintos años en términos de la importancia que le asignan las personas, ¿no? Cumplidora, que está aquí en amarillo, estuvo en primer lugar el 2016, lo mismo el 2017, el 2018, bajó levemente al segundo lugar de importancia, y el 2020 se posiciona en el lugar 2 también de importancia. Pero acá yo quiero relevar fundamentalmente la evolución que ha tenido este atributo de ecológica. Fíjense, a partir del 2016 ha ido adquiriendo mayor importancia en términos de lo que define una buena marca. ¿Cuál es el otro atributo que tiene un perfil muy similar? El atributo de innovadora, ahí en celeste, espero que la puedan ver, que también ha tenido una tendencia muy importante. Por lo tanto, el atributo de ecológica, además de estar dentro de los principales 5 atributos valorados en una marca, ha tenido una tendencia positiva en los últimos años, o por lo menos los años que hemos realizado este estudio. Pero ¿cuáles son las actitudes de consumo consciente en nuestra población? ¿Qué porcentaje de las personas declara preferir marcas o empresas comprometidas con el desarrollo de la comunidad, o elegir marcas o productos que ayuden al cuidado del medio ambiente? Fíjense que esto en promedio llega a un 65%, perdón, son las personas que declaran tener lo que nosotros llamamos una actitud de consumo consciente, una actitud de consumo que privilegia el impacto de las empresas en los entornos para elegir productos y servicios. 65% de las personas declaran desplegar actitudes de consumo consciente. Y aquí está la evolución que ha tenido estas actitudes de consumo, y fíjense que nuevamente también han sido muy altas, creciendo fuertemente, particularmente a partir del 2018, se mantiene estable de ahí para adelante, pero claramente contrastado con los primeros años que realizamos el estudio, las actitudes de consumo consciente en la población han aumentado significativamente.
Por lo tanto, aquí el insight, ¿cuál es? El consumo consciente claramente es una tendencia en desarrollo y que se está consolidando en nuestro país y que expresa una actitud más reflexiva en la elección de marcas, productos o servicios. ¿A qué nos referimos con una actitud más reflexiva? Una actitud más pensada, una actitud un poquito más holística, de entender que los productos no solamente tienen que ver con el beneficio que me producen para mí, sino que también el beneficio que le producen al entorno en general, social, medioambiental. Bien, y con esto quiero terminar. Mensaje final, y ahí doy el pase a nuestras speaker invitadas para que puedan comentar o complementar la información. Claramente, la conclusión a la cual podemos llegar es que, producto de todo lo que nos ha ocurrido, producto de los cambios sociales que estamos viviendo, las crisis, los malestares, los cuestionamientos que se están produciendo en nuestra sociedad, creo yo que esto nos va a llevar, nos está llevando y nos va a llevar a mirar de manera más holística el rol y actuar de las empresas. ¿Y esto qué va a significar en términos de desafíos para la empresa? Yo creo que cuatro grandes desafíos. Primero, definitivamente integrar y balancear el rol económico y social por parte de las empresas. O sea, ya es una condición necesaria el que seamos capaces como empresa de integrar estos dos roles que lo hemos visto tradicionalmente como roles por separado, si es que no fuertemente en el rol centrado, fuertemente en el rol económico. Segundo, tenemos que desarrollar una lógica más ecosistémica, colaborativa de actuar, es decir, entendernos como parte de un todo, y que el éxito o la sostenibilidad de nuestro negocio no tiene que ver solamente con nosotros, sino que tiene que ver con el ecosistema que formamos parte, y por lo tanto tenemos que tener una lógica mucho más colaborativa de actuar, de desarrollar negocios, de consolidar de negocios, de gestionar negocios. Tercero, asegurar las consistencias en todos los frentes. Dado que la gente está teniendo una mirada más holística a las empresas, mira distintos aspectos de las empresas y lo que observa son los niveles de consistencia o de inconsistencia. La gestión de las consistencias en todos los frentes, en términos de señalar una estrategia que sea homogénea en los distintos frentes, mis productos, mi relación con los clientes, mi relación con los empleados, mi relación con el regulador, con los proveedores, etcétera, etcétera, es muy importante. Y por último, integrar nuevas miradas y saberes para el desarrollo integral de nuestros negocios. Tenemos que integrar saberes que provienen de la ciencia, obviamente del desarrollo científico, de las ciencias sociales. Si queremos conectarnos con esta mirada más holística, esta demanda más holística que existe hacia nuestro rol y actuar como empresa, tenemos que integrar más miradas y distintos saberes a los tradicionales. Muchas gracias. Paso ahora entonces, después de haber hecho esta presentación, a presentar a nuestras speakers invitadas. Nuevamente agradecerle a Verónica y Marcela. Vamos a partir por Verónica, y quiero presentarle más detalle, porque es importante que conozcamos su currículum para saber también desde dónde nos va a hacer sus planteamientos. Ella es Verónica de Benín, es doctorada en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente en la Universidad de Barcelona, España. Es profesora adjunta en temas de sustentabilidad empresarial en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vasta experiencia en industrias de petróleo y gas, desarrollando ecoinnovaciones en estas industrias y trabajando en temas de responsabilidad social corporativa y conflictos socioambientales en la industria de la minería. Es actual miembro del directorio de Vía Academic, que entiendo, Verónica, ahí si tú me corriges, es una red de educadores e investigadores de todo el mundo que está comprometido en impulsar el movimiento empresarial sostenible. Así que ahí, si quieres también contarnos un poco de esa institución y el rol que te corresponde ahí, bienvenido. Así que le doy el pase a Verónica para que nos comente, nos transmita sus puntos de vista respecto de la información o la principal información que acabamos de entregar del estudio La empresa que queremos. Verónica. Bueno, muchas gracias, Patricio, por la invitación y la oportunidad de poder
contarles un poco cómo interpreto yo estos datos del estudio, incorporando también qué es lo que yo he visto de cómo ha evolucionado la forma como podemos entender la empresa. A ver, yo la verdad que miré detenidamente el estudio, pero finalmente lo que más atrajo mi atención es la predominancia que tenía, desde el punto de vista de la importancia, atributos y características relacionadas con aspectos que uno podría decir que son relativamente de base, ¿no? El hecho de que se espere que las empresas sean transparentes, ¿no? Que muestren honestidad, confiabilidad, que sean económicamente solventes, que velen por el bienestar de los empleados, la relevancia que adquiere, ¿no? Y estas posiciones que adquieren en las distintas preguntas, versus lo que uno esperaría quizás también, ¿no? Que aparezca con más relevancia el tema de la responsabilidad social o lo ecológico, ¿no? Que es donde uno está ahí machacando todos los días en estos temas. Me hizo pensar, la verdad, en la pirámide de Maslow, en la pirámide de las necesidades. Entonces voy a compartir pantalla. Tengo solo una imagen que compartir y que me gustaría explorarla juntos, ¿no? A ver si por alguna razón no me está funcionando. Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces lo que me hizo pensar el estudio es que hay una base que de alguna manera todos estamos esperando de las empresas, ¿no? Es como si fuera la necesidad básica fisiológica, ¿no? Necesitamos que las empresas en general sean cumplidoras, sean honestas, ¿sí? Y eso me podría explicar de alguna manera también, ¿no? Que esto siempre esté en lo primero de la lista, porque es un nivel de higiene, por decir así. Es lo básico que una empresa debería poder mostrar para tener una legitimidad social suficiente y poder operar de manera adecuada en cualquier sociedad. Y luego, si uno mira, aparecen en un segundo escalafón, ¿no? Esto de que sean socialmente responsables, que sean preocupadas del medio ambiente, que tengan aspectos de justicia incorporados, ¿no? Y de alguna manera eso me hace pensar en este segundo escalón también, con atributos relacionados con no hacer daño, por decir así, ¿no? Antes las empresas, bueno, todo está en un contexto también, ¿no? Pero se miraba menos esto, cuáles son las externalidades. Y hoy día mirar los impactos que genera una empresa son cada vez más importantes y eso tiene que ver en un primer lugar con no hacer daño ambiental, no hacer daño a las comunidades o a los distintos grupos de interés de alguna manera, ¿sí? Y es un poco lo que hemos asociado mucho durante todo este tiempo a la idea de sustentabilidad. Si uno va a un nuevo escalón, y aparece un poco por allí, ¿no? Si uno mira esta idea de lo inclusivo, por ejemplo, lo inclusivo ya no es solo no hacer daño, sino que ya es generar un impacto positivo. Y aquí aparece con bastante fuerza esta mirada de la empresa con propósito, y aquí hago un comentario sobre lo que decías, Patricio, de Be Academics. Justamente Be Academics es un movimiento que está especialmente vinculado a las empresas B, como se les conocen en Chile, o las B Corporations, ¿no? Que son empresas que certifican que a través de su modelo de negocio generan un impacto positivo social y ambiental, ¿no? Y hay distintas dimensiones sobre las cuales se generan esos impactos. Puede ser en el ámbito de las comunidades, de los trabajadores, del medio ambiente, de los consumidores, pero es una mirada que va un poco más allá de decir nuestra operación no es que no solo nos genere algún daño, sino que además lo que buscamos hacer a través de lo que ofrecemos como productos y servicios es acarrear un impacto positivo para algún grupo de interés particular, o varios al mismo tiempo. En Chile hay bastantes empresas B que los pueden mirar en los directorios de las empresas
certificada, y allí uno puede mirar con claridad qué es lo que hacen y cómo incluso es transparente la evaluación que tienen, los puntajes que tienen en estas distintas dimensiones. Pero incluso más allá de esta idea de la empresa con propósito, y esto es parte de lo que yo llevo investigando ya hace un par de años y que creo que se condice realmente con esta idea de necesitamos un cambio importante, estamos en un punto de inflexión. Hay un contexto de crisis que se marcó con mucha fuerza el año pasado y que uno lo ve a nivel social y a nivel ambiental. Hace unos días salía cuál ha sido el avance de la desertificación, por ejemplo, que se acerca a la ciudad de Santiago. Y esos son impactos que no son impactos frente a los cuales uno puede permanecer pasivo, así como el estallido social el año pasado no dejó a nadie indiferente. Los impactos que se están generando a nivel ecosistémico tampoco van a ser indiferentes para la ciudadanía. Entonces aquí aparece una mirada que dice, no solo pensemos en la empresa como una empresa, primero que debe cumplir, ¿no? Esa es la base de la necesidad. Y luego, no solo que no debe hacer daño, sino que además genera un impacto positivo. ¿Y qué tipos de impactos positivos pueden generarse? Y una de las posibilidades es esta idea de regenerar. La regeneración tiene que ver con generar de nuevo, pongo porque muchas veces son empresas que están asociadas a regenerar ecosistemas que han sido degradados previamente por actividades que no fueron sostenibles, pero el principio es generar de nuevo condiciones para la vida en el ecosistema y para la prosperidad social. No es responsabilidad social, sino que es cómo la forma en que yo produzco y ofrezco mis servicios permite que se vuelva a recrear la vida en ese ecosistema o que se vuelva a generar las condiciones para la prosperidad social. Y puede sonar un poco teórico, pero podemos hacer el ejercicio, ¿no? Si uno mira la zona central y el avance de la desertificación, y vemos que está como una de las industrias que está mejor valorada la agricultura, ¿no? Si uno lo va mirando desde el punto de vista de estos escalafones, una empresa convencional que hace solo cumplimiento estaría cumpliendo con la regulación ambiental, por ejemplo, ¿sí? Una empresa que diría no hacemos daño, podrían ser empresas que hacen agricultura orgánica, por ejemplo, ¿no? Porque no están haciendo el uso de pesticidas y por lo tanto no están infiltrando químicos a las aguas subterráneas, no se está generando un efecto sobre la biodiversidad, etc. Una empresa agrícola que busca generar un impacto positivo además, en este ámbito probablemente dirá, trabajaremos de manera de co-crear esta riqueza con los agricultores y con los pequeños productores, por ejemplo. Y así yo genero un impacto en la comunidad local, en la economía local, ¿sí? Y allí tendríamos una empresa con propósito. Una empresa regenerativa lo que haría es que su forma de producción agrícola sería agroecológica o agroforestal, incluso. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma de producir diversos productos es potenciando la diversidad o la biodiversidad de especies que están allí, de manera de volver a generar riqueza del suelo. La recuperación de la riqueza del suelo, de los nutrientes del suelo, lo que permite es volver a capturar el agua, ¿no? Si tenemos suelos erosionados y con mayor desertificación, el agua escurre y no vuelve a penetrar a la tierra, y eso afecta los ciclos del agua a nivel local. En cambio, si tenemos un suelo que vuelve a recuperarse, vuelve a regenerarse, se vuelve a recuperar el agua también, y permite también una mayor captura de carbono. Eso tiene que ver con pasar de un suelo que puede estar degradado, que puede estar muy impactado por el efecto del uso de algunos químicos, por ejemplo, a pasar a un suelo que vuelve a tener una riqueza propia y que tiene un impacto directo en cómo estamos afectando y recuperando la vida, en el fondo, ¿eh? Por lo tanto, esta escala que uno puede ver, la verdad que efectivamente uno dice, bueno, los principales atributos son honestidad, transparencia y tal. ¿Por qué puse la pirámide invertida? Es porque eso está a la base, pero no es lo que más necesitamos, en el sentido de, no me estoy expresando bien, lo necesitamos de todas maneras, ¿no? Es la base, pero luego
esperamos tener cada vez más empresas que son actores sociales también. Son actores sociales que forman parte de este ecosistema. Al igual que los ciudadanos, al igual que el sector público, todos formamos parte de este ecosistema. Y por lo tanto, es razonable que se espere una contribución de las empresas. Y la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Esto que estoy comentando, varias transnacionales lo están empezando a hacer en la industria alimentaria y vinculada con el agro. Danone, Nestlé, Walmart, todos ellos están planteando planes en los próximos 5 años, la verdad que no recuerdo exactamente ahora cuál es el horizonte temporal, de pasar de una producción convencional o sustentable, en la medida que lo tengan, a una producción regenerativa. Porque esto es lo que se está viendo que realmente nos permite dar un paso de decir somos sustentables, es decir, no hacemos daño, a decir no hacemos daño sobre sistemas que ya hemos degradado. Lo que hay que hacer es volver a darle la vida a esos sistemas que han sido degradados. Y desde allí poder mitigar efectos de cambio climático, volver a generar esta prosperidad en los productores locales, que son quienes pueden hacer este tipo de cosas. En la agricultura es muy fácil ver estos ejemplos porque están muy vinculados a la tierra, pero si uno piensa en otros contextos, por ejemplo en la industria inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo un proyecto inmobiliario puede regenerar de alguna manera un espacio urbano que pueda haber estado previamente degradado? Por otras razones, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer una empresa inmobiliaria para volver a dar vida a un barrio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de nuevo, uno puede partir desde esta mirada de esta empresa que cumple hasta una empresa que puede diferenciarse a tal punto que está generando una contribución ecosistémica, por decir así, ¿no? No es solo un impacto el que estaría generando, sino que bastante más ampliado. Esto es una invitación a hacer un ejercicio a la imaginación también, ¿no? Porque el paradigma regenerativo es algo que está comenzando, pero si lo que se está viendo es que ser sustentable no está dando lo suficiente para poder enfrentar los desafíos que tenemos, que son sociales y ambientales, y que claramente muestran una demanda muy significativa por cambios, aquí aparece una respuesta que están explorando las grandes empresas, están explorando pequeñas empresas en la industria del turismo, en la industria agrícola, en el diseño urbano, con conceptos como acupuntura urbana. Por lo tanto, hay nuevos horizontes para lo que quizás esta generación Z está pensando como ya lo innovador, ¿no? Quizás cuando esta generación Z habla de qué es lo innovador y cuáles son los productos de calidad y servicio, estos supuestos de alguna manera ya pueden estar incorporados como parte de qué se entiende por innovador y qué se entiende por un producto de calidad, que se preocupa de su ciclo completo de vida, que se preocupa del impacto o de cómo está afectando en el fondo el futuro que va a ser de ellos. No sé cómo estoy en los tiempos, pero estas eran como las ideas principales que quería plantear. Muchas gracias, Verónica. Súper interesante el modelo que estás planteando. Yo creo que ahí da para analizar cada uno de esos escalafones en detalle, ver qué es lo que significan, cómo aplican a los distintos sectores. Así que hay varias preguntas ahí también que se generaron a partir de eso, así que te las voy a plantear al final. Muchas gracias, Verónica. Bien, quiero presentar ahora a Marcela Bravo, que es nuestra próxima speaker invitada. Marcela es ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Ha liderado áreas de asuntos corporativos, comunicación estratégica, sostenibilidad, relaciones institucionales, marketing también en empresas líderes en diversas industrias, y también ha ocupado cargos relacionados con asuntos corporativos, comunicaciones en instituciones y empresas de gran tamaño como la Asociación Chilena de Seguridad, BCI, Aguas Andinas, BTR también, y fue directora del grupo Echeverry. Y entiendo, Marcela, que asumiste como gerenta general de Acción Empresas en el 2018.
No sé si me Así es. equivoco. No, está ¿Bien? perfecto. Así es. Está bien. En enero del 2018. Así En que enero. Bien. ya voy a cumplir 3 años en acción. Muchas Bien, gracias, Marcela. Patricio. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación y te cedo la palabra para tu presentación. Perfecto. Perdón, aquí. Ahí está. Bueno, primero agradecer, Patricio, saludar a Verónica también y a todos los que hoy día nos acompañan y están conociendo más de este estudio que me pareció muy interesante desde la perspectiva de conectar a las empresas con las expectativas que la sociedad tiene de las empresas. Entonces, yo voy a rápidamente comentar quién es Acción Empresas para saber desde dónde estoy hablando, un contexto global, porque es imposible analizar lo que estamos escuchando sin entender bien el contexto global, y luego voy a abordar un estudio que hicimos de Empresas con Propósito, en el que colaboramos con PwC, y que muestra desde el lado de las empresas qué están haciendo para hacer esta conexión con la sociedad y cómo esta reactivación económica y sostenible debe ser abordada por las empresas para realmente generar el valor y lo que tú bien decías, Patricio, la oportunidad que en este momento tenemos las empresas de mostrar el gran valor que significan para la sociedad. Entonces, bueno, nosotros tenemos un propósito también como organización y que es mejorar la vida de las personas y del planeta, pero a través de la sostenibilidad empresarial. Tenemos 130 empresas socias que significan o representan el 16% del PIB y básicamente más de 400.000 trabajadores que se ven impactados por la buena o este desarrollo sostenible que promueven sus propias empresas. Abordamos este trabajo a través de distintas líneas temáticas y de alguna manera estas líneas las vemos también instaladas en en el estudio, en lo que las empresas esperan que las personas que las personas esperan que las empresas realicen y que tiene que ver en primer lugar bueno, con toda la temática de derechos humanos y empresas, con el cambio climático y como Verónica recién nos contaba de esta gran crisis que tenemos, de las cuales hay que hacerse cargo. Todo lo que tiene que ver con las personas y el trabajo, ahí el estudio también nos muestra que es lo que primero esperan las personas, la sociedad en general, es que las empresas traten adecuadamente a sus propios trabajadores. Territorios sostenibles, cómo conviven las comunidades con estos territorios, aprovisionamiento responsable, todo lo que tiene que ver con esta buena relación y generación de valor con los propios cadenas de abastecimiento, ética y gobernanza, y aquí el desde que decía Verónica, el tema de compliance, el tema de cumplir con la norma, con lo ético, que si bien es cierto, es la base, sin esa base tampoco hay sustento para lo demás. Por lo tanto, es fundamental. Y economía circular, que es lo que nos va a permitir, en realidad, creo yo, sobrevivir como planeta. Y lo hacemos a través de concientizar, conectar, movilizar, articular y, por supuesto, medir, porque lo que no se mueve, lo que no se mide, no se mueve. Ya conectando ahora con lo que está pasando en el mundo a nivel internacional, las empresas a nivel mundial y las grandes líderes empresariales ya han visualizado que tiene que haber una transformación profunda en la manera en que las empresas se conectan y generan valor para la sociedad. Y este acuerdo de Davos ya nos dice que hay un nuevo manifiesto donde la sociedad ya no debe solo satisfacer y generar riqueza para sus propios accionistas, sino que lo debe hacer para todos sus grupos de interés. Y a esto se suman también las declaraciones que hace el Business Roundtable y BlackRock como el principal inversionista a nivel mundial, que va poniendo condiciones que van tensionando y van, yo diría, lograr movilizando a las empresas hacia un desarrollo que sea integral y donde tengan que dar cuenta de los impactos que están generando en lo ambiental, en lo social y en la manera en que gobiernan sus organizaciones. Y esto incluso hace poquito vimos en la prensa cómo BlackRock le dijo a 240 empresas que si no modificaban sus estrategias de
de medioambiental no estarían de acuerdo con su proyecto. Entonces, así de importante ese movimiento que se estaba produciendo a nivel internacional. Y esto venía producto de muchas crisis. Yo creo que las crisis son oportunidades y estas oportunidades es lo que finalmente nos lleva a transformarnos. Y veíamos una crisis de estallido social a nivel mundial, en Hong Kong por temas de derechos humanos, en Cataluña por temas independentistas, el movimiento de las mujeres de MeToo, en Francia por temas de pensiones y en América Latina en general una serie de manifestaciones pero también políticas y de demandas económicas. En Chile también lo vimos en octubre con el estallido, tuvimos más de 3 meses de protestas masivas, violentas, con demandas de jubilaciones más justas, trato digno de parte de las personas y se inicia un proceso constituyente en el que estamos inmersos. Pero estábamos en eso cuando llega la pandemia, que a nivel mundial, los primeros casos los vimos en China, luego muy prontamente los vimos en Chile, y si bien nos sirvió esta primera experiencia que tuvieron para aprender respecto a cómo llevar mejor esta pandemia en Chile, igual ha tenido un impacto muy significativo, principalmente en lo que significa en términos económicos. Y ahí vemos que además hoy día estamos inmersos en una segunda ola de esta pandemia y por lo tanto tenemos que prepararnos en Chile para no solo combatir este impacto económico, sino seguir cuidándonos para poder salir adelante cuanto antes. Pero esto ha significado, como les decía, que el mundo espera una recesión económica la más dura del último siglo. Y de hecho se ha nombrado que el 2020 es el peor año de todo el siglo. Y no cabe ninguna duda. Pero por otro lado, todas las grandes crisis, estas profundas crisis, hacen que cuando hay crisis hay oportunidades. Y aquí la sociedad está esperando y tiene una expectativa alta porque ve la relevancia que las empresas generan en el bienestar y en el desarrollo de la sociedad. Y por lo tanto, lo importante aquí entonces es cómo desde las empresas están abordando esas expectativas. Y yo acá lo quiero conectar con las empresas con propósito. Ya lo mencionaba antes Verónica, también lo mencionaba Patricio en el estudio. ¿Y qué son las empresas con propósito? Son aquellas que declaran explícitamente un propósito y que van más allá de la maximización de sus utilidades y que inician un proceso de mejora constante para convertirse en una empresa que gestiona sus asuntos de sostenibilidad. Y esto significa que es una evolución. Tal como Verónica comentaba, hoy día está evolucionando a esas empresas regenerativas donde quizás las más grandes, las más líderes ya están ahí viendo cómo pueden no solo generar valor, sino que aquello que estaba dañado, reconvertirlo. Bueno, ese es el proceso que desde una empresa muy pequeña hasta una grande, cuando se tiene un propósito claro, se puede abordar con convicción. Y lo interesante acá es que entonces, ¿cuál es la evolución? Pasamos de una empresa que solo se preocupa de generar una utilidad a una que contribuye a la sociedad para satisfacer una necesidad o resolver un problema social y ambiental. Entonces tiene muy claro para qué existe esa empresa, por qué existe esa empresa. Segundo, considera que la maximización de los beneficios no es solo para sus accionistas, sino para todos sus grupos de interés. Y tercero, y muy interesante porque es lo que nos impacta en la vida a todos, que concibe el trabajo no solo como un medio para financiar los costos de vida del trabajador, sino concebir el trabajo como una oportunidad para desarrollar el potencial de las personas y lograr vivir una vida plena. Por lo tanto, una empresa con propósito es la que transita desde hacer explícita su contribución, desde la perspectiva de abordar de manera ética sus negocios y de manera sostenible, vivir esa cultura del propósito en cada detalle de la organización. Por lo tanto, el propósito debe permear, no es algo que está en una pared, sino que es algo que se vive y que ese liderazgo toma decisiones conscientes basadas en ese propósito. Y finalmente, la empresa forma parte de una organización, un movimiento que busca una mejora constante.
En ese sentido, nosotros hicimos un primer barómetro en 53 empresas de distintas industrias y de distintos tamaños, y aquí lo interesante es que el 87% de esas empresas afirma tener un propósito que está explícitamente declarado, y el 94% tiene en su propósito una virtud o varias virtudes con las cuales aspira a contribuir a la sociedad. Y las más utilizadas son la confianza, la equidad y la transparencia. Y esto está absolutamente en línea con lo que decía recién el estudio de lo que las empresas esperan de una buena empresa, es que sea transparente, en la cual puedan confiar. Por lo tanto, hay una buena aproximación entre cómo las empresas definen su propósito y luego lo viven, y estas expectativas que están teniendo las empresas o que consideran que es una buena empresa. Acá, y aquí está lo que veíamos recién en el estudio, el 52% dice que sea transparente, que sea cumplidora y que sea innovadora, honesta y socialmente responsable. Es decir, todos elementos que son utilizados cuando las empresas definen su propósito. Acá los principales objetivos de una buena empresa, como bien veíamos anteriormente, es promover el bienestar de sus empleados. Y acá es muy importante porque esa es cuando las empresas comienzan a indagar en cómo ser o cómo desarrollar estrategias de sostenibilidad, al primer grupo de interés, al que tienen más cercano, al que realmente tiene que estar muy comprometido y imbuido con lo que la empresa puede hacer por los demás, son sus propios empleados, porque finalmente las empresas somos todos los trabajadores que estamos en la empresa. Entonces hace mucho sentido que lo que esperemos del objetivo de una buena empresa es que genere en primer lugar ese bienestar a sus empleados. Entonces, y acá vuelvo con esta cifra que, como Verónica decía, quizás es la base, porque obviamente si no hay una empresa que sea confiable, que sea honesta, yo hoy día como consumidor estoy cada vez más empoderado y me voy a preocupar de no consumir un producto que esté que sea producido por esa empresa. Pero por otro lado, hay un mundo de inversionistas que hoy día están mirando la transparencia, la confiabilidad y la honestidad para poner sus recursos ahí. Por lo tanto, hoy día no solo yo creo que se está produciendo una convergencia entre lo que los inversionistas están viendo en las empresas para poder poner sus recursos ahí, en lo que la sociedad está pidiendo y lo que la empresa finalmente está realizando o está entendiendo debe ser su propósito y su rol en la sociedad. Es decir, está habiendo una convergencia en ese sentido. Y acá el 96%, volviendo a nuestro barómetro de valores, considera que el propósito es esencial para que la compañía tenga éxito. Por lo tanto, aquí queda muy plasmado, primero porque le da legitimidad empresarial, porque aumenta la confianza, porque les permite retener talentos. Acá hay otro elemento muy fundamental. Hay empresas que han visto que no pueden captar esa generación millennial o Z si es que ellos no ven en esa empresa en la que van a trabajar su propio impacto a la sociedad. Por lo tanto, no les hace sentido trabajar en una empresa que solo quiera generar riqueza para los accionistas. Entonces, es un tema también, y hoy día la empresa que no tiene los mejores talentos no es la empresa que va a poder competir de la mejor manera o es la empresa que va a poder perdurar en el tiempo. Por lo tanto, si ustedes lo ven, es un círculo que es virtuoso. Y además fideliza mejor a sus clientes, esto por lo tanto genera más rentabilidad, produce innovación, porque además la innovación se genera donde hay diversidad, donde se está abierto a lo que la sociedad está esperando, y yo no estoy trabajando en cuatro paredes, digamos, y además con personas todas iguales, sino que es una organización que promueve realmente la inclusión y la diversidad al interior de sus empresas, y está consciente de lo que tiene que hacer es satisfacer necesidades reales de la sociedad. Por lo tanto, permanece en el tiempo y finalmente lo que hablamos anteriormente atrae a los inversionistas. Entonces, para ir terminando, una empresa debe tener un propósito claro, definido y en conexión con las necesidades actuales.
Y aquí la importancia de que este estudio nos muestra para las empresas de ver que tienen que resignificar su relación con la sociedad a través de conectar ese propósito con su estrategia, es decir, bajarlo a lo concreto que hace la empresa. Y acá hay una tremenda oportunidad de poner a los ODS en la hoja de ruta, porque los objetivos del desarrollo sostenible están ahí, las grandes necesidades que tenemos como humanidad. Y sabemos que con estas crisis que se han ido sumando una tras otra y la pandemia, finalmente han hecho retroceder y tenemos hoy día altos índices de pobreza, el bienestar y la salud ha decaído, tenemos que generar muchos empleos que se han perdido, la educación, es decir, la igualdad de género que ha sido que ha sido impactada y son las mujeres las que se han visto más vulneradas con esto. Es decir, tenemos grandes oportunidades para aportar en estos grandes desafíos de la humanidad. Por lo tanto, aquella empresa que es consciente tiene un propósito que es un elevado propósito, tiene un sentido de propósito conocido, compartido, integra a todos sus grupos de interés, tiene un liderazgo consciente y promueve también una cultura que es consciente. Así que ahí quería conectar la empresa que queremos con lo que las empresas pueden y deben estar haciendo. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Marcela. Perdón, tengo que dejar de compartir. Ahí está. Sí, ahí sí. Ahí está. Muchas gracias, Marcela. Muy interesante tu presentación y cómo se ve una conexión, por lo menos desde el punto de vista de las intenciones que las empresas tienen con los mismos tipos de valores que aparentemente es lo que demanda la sociedad de las empresas. Así que esperemos que ese link se traduzca en una mayor conexión con la sociedad y por lo tanto un mayor bienestar para todos. Bien, pues vamos a dar algunos minutitos para contestar algunas preguntas. No las vamos a poder contestar todas porque por el problema que tuvimos ahí un tiempo que perdimos. Así que vamos a contestar algunas preguntas y el resto de las preguntas las vamos a contestar por email. Así que ahí les pido a ambas también que me apoyen a contestar esas preguntas. Voy a mencionar fundamentalmente algunas que son más generales, que pueden ser respondidas por cualquiera, porque hay algunas preguntas que son bien particulares relacionadas con la presentación que cada uno de nosotros hicimos. Acá hay una pregunta que podríamos entender como general. Alguien nos dice, en un escenario de restricción económica como en el que estamos y como en el que vamos a estar, ¿cómo es el planteamiento respecto del rol social que las empresas tienen que tener? ¿Cuál es la idea que debiesen tener las empresas en términos de contribución social en un contexto de restricción económica? No sé si quieres, Patricio, no sé, pero me surge al tiro estas ganas de compartir con ustedes lo que nosotros por lo menos visualizamos. Fíjate que lo que visualizamos es una necesidad muy importante de diálogo, de un diálogo social que conecte a través del diálogo estas grandes necesidades que están teniendo las comunidades, los propios trabajadores, los proveedores, es decir, ese entorno que rodea a la empresa con la empresa. Porque yo creo que cuando hay necesidades económicas hay que sentarse a conversar, pero para co-construir. O sea, cuando desde la empresa cree que tiene que dar una solución, inventa sin tener en consideración a este otro, lo más probable es que esa solución no sea la más adecuada. Entonces, yo creo que acá, bueno, como país, nos estamos sentando a dialogar respecto a una constitución, que hay que decir lo que es fundamental. Vamos a tener un gran espacio ahí para ponernos de acuerdo de cuáles son los grandes lineamientos del país que queremos. Pero yo creo que en lo más cercano a las empresas, en cómo éstas pueden interactuar, la única manera es juntar a todos los actores y empezar procesos de diálogo, pero no solo para escucharnos, sino también para co-crear y actuar en ese proceso. Me refiero, tantos beneficios que vienen del Estado, que pueden ser, por supuesto, muy apoyados por la empresa, pero en la medida de que esa comunidad haya sido la que señale cómo es la mejor manera de generar hoy día empleos, por ejemplo, en una comunidad en particular.
es decir, conversando con la municipalidad, con los gobiernos locales, con las juntas de vecinos. Yo creo que esa es la única manera si todos vamos generando este diálogo y hacer grupos de trabajo con proyectos concretos a partir de esos diálogos, es la manera en que vamos a poder salir adelante. Perfecto. Verónica, no sé si tú quieres complementar algo en ese sentido. Sí, yo creo que quizá entendiendo por supuesto el contexto que se enfrenta, ¿no? Pero ese mismo contexto nos ha mostrado que, por ejemplo, la dependencia de productos o de elementos de este mercado globalizado, ¿no? Se puso en jaque con la pandemia, ¿no? Y nos invitó también a repensar, bueno, cómo volver a localizar la producción de ciertas cosas, ¿sí? O sea, es un elemento de contexto. Si uno piensa en Airbnb, que es una empresa que hoy día, no sé, su valor en bolsa es equivalente a la de las grandes cadenas hoteleras con mayor reputación, surgió de la última crisis económica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo diría que mirar la creación de valor sostenible, o sea, crear valor social y ambiental, no tiene que ser visto como un costo, sino que como una oportunidad. Hay oportunidad en resolver problemas sociales. Hay oportunidad en resolver problemas ambientales. Uno de los casos emblemáticos en Chile es la biofactoría, por ejemplo, de Aguas Andinas, desde el punto de vista de cómo hacer el cierre desde el punto de vista de economía circular, ¿no es cierto? Ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo recuperar los recursos para generar energía propia? Y eso lo que puede generar al final son eficiencias desde el punto de vista del costo. Entonces, la invitación es a dejar de mirar la restricción y mirar más bien la oportunidad. Fíjate que complementar también la innovación, que es algo que salía mucho, o sea, todo lo que tiene que ver con ecosistemas de innovación, juntar el emprendimiento, juntar recursos de Corfo, juntar lo que las empresas están aportando a la innovación, hay mucha innovación también en la base. O sea, yo siempre lo digo, son héroes los dirigentes sociales. Han innovado de una manera increíble para dar solución con unos recursos más escasos imposibles. Por lo tanto, yo creo que ahí, en esa relación, a eso me refería, con ese diálogo, ese ecosistema entre todos, ahí se pueden generar grandes innovaciones para resolver los tremendos problemas sociales que hoy día, o sea, económicos que hoy día tenemos. O sea, en un escenario de crisis, co-creemos soluciones para enfrentar esa crisis, ¿no? Exactamente. Perfecto. Acá hay otra pregunta que se repite bastante. ¿A qué creen ustedes que atribuyen esa relevancia relativa que le dan la sociedad al rol que las empresas tienen de cara a sus trabajadores versus el rol que todavía no aparece con tanta relevancia comparativamente a eso, a la comunidad o al medio ambiente? ¿Cómo se podría explicar el entender que el rol de las empresas fundamentalmente tiene que ver con sus trabajadores y no tanto con su relación con la contribución social y medioambiental, aún, ¿no? Porque esto Mira, puede ir cambiando. yo lo interpreto por la coherencia. Yo creo que hubo un periodo en el cual se asoció mucho la responsabilidad social como al marketing y habían empresas como publicitando, digamos, grandes cosas que hacían acá, allá, allá, y resulta que sus propios trabajadores no estaban contentos con su empresa, no había una buena relación con los trabajadores. Y por lo tanto esa incoherencia se empieza a transmitir en todo. O sea, un trabajador que no está contento es un trabajador que no defiende a la empresa, un trabajador que no está motivado, no entrega lo mejor de sí, etc. Entonces, yo creo que es el más cercano finalmente, es el que hace la empresa. Y por lo tanto, yo creo que desde esa perspectiva es razonable esperar. Si bien es cierto, todos los elementos son fundamentales, es razonable esperar que del primero que se preocupe la empresa sea de su propio trabajador. En ese sentido. En uno de los focus groups que me ha tocado realizar para analizar este fenómeno, una persona me dijo la siguiente frase: la prueba de la blancura de las intenciones de una empresa es cómo trata a sus trabajadores. Exactamente. Esa, Claro.
esa es la prueba de la blancura. O sea, ahí uno comprueba si efectivamente estas declaraciones realmente se hacen realidad en la forma en que se traducen en la relación con sus trabajadores y con sus proveedores también. Aparece también en segundo lugar, pero sus trabajadores. Ahí está esa prueba de blancura, como dices tú, de las reales intenciones. Y ¿Sí? de coherencia con su Coherencia. actuar, si no absolutamente incoherente. Sí, esto es un poco lo que yo quería comentar con mi presentación, ¿no? Es decir, hay elementos que son esenciales de base. Entonces, si tú pones todos los atributos en el mismo plano, aparecen con más fuerza lo que sí o sí debe estar, ¿no? Claro. Por eso me refería como con este nivel como de cumplimiento de base. Claro. No creo que quiera decir que tienen menos relevancia el otro, lo que pasa es que lo otro es la base. Claro, y es más evidente, es mucho más evidente. Bueno, una última pregunta, que creo que es como un poquito provocativa, por eso la elijo. ¿La responsabilidad social empresarial quedó corta en este escenario? ¿Qué opinan? Me imagino que se estará refiriendo a la responsabilidad social empresarial tradicional. ¿Queda corta en este contexto o no? O sea, ¿qué opinan respecto a esta pregunta? Sí, Yo Marcela, creo que en Chile nos quedó corta. No, Vero, perdona, parte tú, por favor. Sí, es que yo creo que hay que entender que hay una curva de aprendizaje también. Si uno mira, hace un par de décadas atrás, estas cosas no eran ni temas. Y poco a poco fueron siendo temas. Y las prácticas y lo que hemos visto, un poco lo que decía Marcela, hay un desarrollo evolutivo de alguna manera, de cómo vemos que se puede seguir creando más valor en estos términos. Entonces, efectivamente, la responsabilidad social está en un punto temprano de maduración de estas cosas, ¿no? La responsabilidad social bien hecha y tratar de... Y tiene un valor en sí misma también. Buenas iniciativas de responsabilidad social, bien alineadas con la estrategia del negocio, tienen un valor. Pero luego hay más desafíos, ¿no? Como yo integro realmente la creación de valor social y ambiental a mi negocio, que sea parte de mi negocio. Entonces, yo lo miraría como la curva de aprendizaje que toca. Perfecto. Un poco, ¿no? Marcela, ¿qué opinas tú? Sí, fíjate que coincido, yo creo que en Chile sí, porque eso no ha sucedido en otras partes del mundo. Se tendió mucho a mal utilizar el concepto de responsabilidad social empresarial y asociarlo con filantropía. Y entonces yo creo que eso fue lo que, de hecho yo como gerente de sustentabilidad, de asuntos corporativos de empresas, mucha gente me iba a decir, oye, esto es un tema para la responsabilidad social de ustedes. Y no era así, era un tema de donaciones, ¿te fijas? Claro. Entonces, yo creo que hubo un mal uso de ese concepto, pero yo creo que la responsabilidad social de la empresa es la preocupación genuina que las empresas tienen que tener sobre sus grupos de interés. El punto es que lo que hemos avanzado es al desarrollo sostenible, en el sentido de incorporar esa visión, digamos, de equilibrar lo social, lo ambiental y lo económico para lograr satisfacer las necesidades que hoy día tenemos como humanos sin comprometer las necesidades futuras de las futuras generaciones. Entonces, yo creo que ese es el concepto al que hemos avanzado para entender que esto no se trata de algo que la empresa debe entregar como producto de las ganancias que tiene, o sea, yo como gané esto, voy a entregar esto como responsabilidad social, sino que es la manera en la que hace la empresa. Es cómo genera valor para los clientes, los accionistas, los colaboradores, etcétera, haciendo empresa. Por lo tanto, es parte del core de la empresa, el desarrollo sostenible. Por eso creo que hemos evolucionado a ese concepto y hemos dejado atrás el de responsabilidad social, porque se asoció mucho a temas de filantropía. Bien. Bueno, muchas gracias. Quedaron preguntas ahí más específicas, gente que pregunta sobre el concepto de empresa regenerativa, Verónica, quedaron ahí intrigados, qué puede significar, cómo puede aplicar a otros rubros. También el concepto de empresas con propósito, Marcela, también ahí hay un estudio, perdona Patricio, te interrumpo un segundo, pero el estudio está, y la Vero a lo mejor puede decir dónde puede encontrar eso, está en www.accionempresa.cl.
Ahí pueden Perfecto. saber más del estudio y además si no, escríbanos, feliz. Perfecto, porque ahí esos dos conceptos quedaron bien instalados en la audiencia según las preguntas que tenemos. Pero lamentablemente por el tiempo, en honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a responder las preguntas por email para aquellos que no logramos considerarlas, dado el tiempo que tenemos. Agradecerles nuevamente a todos los asistentes. Marcela, Verónica, nuevamente muchas gracias. A nuestros partners, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Acción Empresas también, que ha estado apoyando este evento, la Asociación de Agencias de Medios, la revista BULB, la ANDA, que han estado también presentes en todos estos eventos. Volvemos a agradecer su participación y bueno, dejarlos invitados también para nuestro próximo evento de presentación de estudios, que va a ser el día jueves 7 de enero, que fundamentalmente ahí vamos a hablar respecto de un estudio que también hemos venido realizando hace bastante tiempo, que es el estudio llamado Barómetro Imagen de Ciudad. Este estudio lo que busca es evaluar la imagen que proyectan las ciudades al resto de los chilenos, entendiendo que la imagen de las ciudades obviamente también son un activo importante para el desarrollo económico y social de la ciudad. Entonces, entender lo que proyecta una ciudad claramente es un activo que creemos que hay que gestionar y bueno, y el estudio lo que entrega es información e insight para entender lo que cada ciudad proyecta y por lo tanto el tipo de gestión que hay que hacer para potenciar este activo intangible tan importante de las ciudades, que es la imagen que proyecta en este caso al resto del país. Así que nos vemos el jueves 7 a la presentación del estudio Barómetro Imagen de Ciudad, a las 10 horas, a la misma hora de este evento, y vamos a compartir y hablar sobre otra temática de interés que desde Visión Humana venimos traqueando hace bastante tiempo también. Muchas gracias por su tiempo, su interés. Marcela, Verónica, nuevamente muy agradecido. Nos están pidiendo ahí también las presentaciones, entiendo que vamos a poder hacerlas disponibles, así que nuevamente muchas gracias a todos y a todas quienes han participado en esta actividad. Nos vemos Muchas gracias, entonces. Patricio. Gusto de Gracias, verte, Patricio. Vero. Un abrazo a Igualmente. todos. Gracias Muchas a todos. gracias. Que esté muy Chao. bien.